arrancar. De pronto yo sé que quedaron muchas dudas del día de ayer, sobre todo con los ácidos meta, orto, piro, lo complicado de esa partecita. No me acordaba que en el aula virtual yo ya les había dejado un videito bastante interesante y de creo que un poco más simple y más sencillo de lo que lo expliqué yo. Y pues vamos a aprovechar la virtualidad para que todos lo puedan revisar. Les voy a copiar aquí el enlace a ese video para que después, más tardecito si quieren, lo puedan revisar. ¿Listo? Entonces voy a compartirles el video ahí por el chat. Lo tienen ahí guardadito y después lo miran, ¿vale? Creo que es más sencilla la explicación de lo que yo lo hice. Hay unos pequeños cambios que funcionan, pero digamos que explica de dónde se forma el ácido meta, el ácido orto y el ácido piro. Que tiene la ventaja que tiene un tablero. Yo no tengo tablero aquí, sería muy chévere tener tablerito, pero bueno. Vamos a nombrar unos compuestos de los que quedaron ayer y entonces ustedes me van a recordar cómo se llaman estos compuestos ahí por el chat. ¿Listo? Nosotros en esencia vimos ayer hidróxidos o bases. Recuerdan que la facilidad que tienen aquí es que en su estructura tienen el grupo OH o el ion hidroxilo que tiene una carga negativa. Todo compuesto que tenga eso en su estructura será una base. ¿Listo? Entonces, si yo quisiera llamar esos dos compuestos que están ahí en la pantalla, ¿cómo se llamaría el primer compuesto? Soar, muy bien. Y dióxido de cobalto 3, perfecto. Muy bien. ¿Y el de abajo cómo se llamaría? ¿Y el de abajo? ¿Aló? Entonces, Fercho, ahí sobraría el 2. ¿Por qué? Porque el cadmio, el único número de oxidación que tiene es más 2. ¿Listo? Entonces simplemente se pone hidróxido de cadmio. Entonces, muy bien, Majo. Muy bien, Andrés, Juan Pablo, Vanessa, Tatiana, muy bien. No hay que ponerle el 2, simplemente hidróxido de cadmio. ¿Listo? Vamos ahora a nombrar diferentes ácidos como los de ayer. Primero vamos a nombrar ese que está ahí. Después vamos a nombrar este que está por aquí. Y luego vamos a nombrar este que está por acá. ¿Cómo se llamaría este primer compuesto si yo utilizara la nomenclatura tradicional? ¿Cómo se llamaría el primero? ¿Quién más? Soar ácido pernítrico, ok. ¿Quién más? Están dormidos. Listo, entonces recuerden que la manera para nombrarlo es primero revisar con qué número de oxidación está trabajando nuestro no metal ahí, ¿cierto? Entonces, el hidrógeno trabaja con +1, regla número 4. El oxígeno -2, regla número 3, ¿cierto? De las que ya vimos la semana pasada. Y entonces, para que la suma de los números de oxidación me den 0 aquí en este compuesto, quiere decir que el nitrógeno está trabajando con +5. Recuerden que el nitrógeno para formar ácidos trabaja con +1, trabaja con +3 y trabaja con +5. En este caso está trabajando con el mayor de 3, significa que su nombre debe terminar en ico, y entonces el ácido, como muchos ya lo pusieron ahí en el chat, se llama ácido nítrico. ¿Listo? Santiago y Soar, el PER no va ahí porque solamente tiene 3 números de oxidación. ¿Listo? Con los que forman ácidos. Recuerden que les quedó de tarea porque con +2 y con +4 no lo hace. ¿Listo? Solamente con esos tres. Si yo quisiera nombrar este mismo ácido, pero utilizando nomenclatura sistemática, ¿cómo se llamaría? Si yo lo nombro con sistemática. Ahí veo el chat, por favor. ¿Cómo se llamaría ese? Entonces, Fercho, Majo, muy bien. Trioxo, trioxo, ¿por qué? Porque tiene 3 oxígenos, ¿cierto? El elemento de la mitad es nitrógeno, entonces debo ponerle el sufijo ato,
¿cierto? Entonces trioxonitrato. ¿Con qué número de oxidación está trabajando? Con 5, entonces pongo 5 en números romanos y luego pongo de hidrógeno. O sea que Fercho, Majo y Soar, perfecto el nombre. ¿Listo? Trioxonitrato 5 de hidrógeno. Recuerden que hidrógeno lleva tilde. Si yo quiero llamar este mismo compuesto, pero ahora utilizando nomenclatura stock, ¿cómo se llamaría ese ácido? Dana, muy bien. Ácido, Tatiana, tienes algo mal. Recuerda que ahí la terminación en stock ya no es ato, sino es ico. Entonces el nombre quedaría como lo dice Dana, sería ácido trioxo. También debo indicar el número de oxígenos que tiene mi ácido. Luego pongo el nombre del elemento con el sufijo ico. Entonces trioxo nítrico y entre paréntesis 5 en romano. ¿Listo? Entonces muy bien, Dana. Si ahora yo quisiera nombrar este que está aquí, utilizando la nomenclatura tradicional, ¿cómo se llamaría ese ácido? Entonces aquí el carbono trabaja con número de oxidación más 4. Recuerden que el carbono para formar ácidos, aunque tenga posibilidad de tener cualquier número de oxidación entre menos 4 y más 4, solo forma ácidos cuando trabaja con más 4. Quiere decir que el nombre se deriva y tiene que tener el sufijo ico simplemente. Entonces, el nombre de ese compuesto sería el ácido carbónico. Muy bien, Dana, Fercho, Sara, Tatiana, Juan Pablo. Muy bien. ¿Listo? Ácido carbónico. Si yo quisiera nombrarlo usando la nomenclatura sistemática, ¿cómo se llamaría usando la nomenclatura sistemática? Trioxocarbonato. En este caso, Fercho, tengo que indicar el número de oxidación, ¿vale? Entonces voy a indicarlo, porque esa es la regla de la nomenclatura sistemática. Entonces debe ser trioxocarbonato, muy bien, y entre paréntesis 4, el número de oxidación del carbono de hidrógeno. Listo, perfecto. Aquí ya aprendieron, muy bien. Menos mal ven videos de YouTube, porque conmigo no creo que aprendan mucho, pero bueno. Y stock, ¿cómo se llamará usando la nomenclatura stock? Ácido, muy bien. Trioxo carbónico 4. Entonces está muy bien, Majo, está muy bien, Dana. Recuerden, en la nomenclatura sistemática el nombre del elemento termina en ato, en la nomenclatura stock el número del perdón, el nombre del elemento termina en ico. Entonces, ácido trioxo carbónico y entre paréntesis 4. Y entonces este último para repasar, se llamarán usando la nomenclatura tradicional, que es la más común para este tipo de compuestos. ¿Cómo se llamará? Entonces, si nosotros identificamos el número de oxidación con el que está trabajando el yodo en ese compuesto, ¿cierto? Recuerden, el O es menos 2, el hidrógeno es más 1, o sea que el yodo debe estar trabajando con su número de oxidación de más 7. Recuerden que los halógenos cloro, bromo y yodo trabajan con más 1, trabajan con más 3, trabajan con más 5 y trabajan con más 7. Como está trabajando con el mayor de 4, significa que debe llevar el prefijo per y debe llevar la terminación ico, ¿cierto? Entonces este ácido sería el ácido perjódico. Muy bien, perfecto. Yódico, eso es drújula. Bueno, sí, tiene que ir la tilde en la O. Perjódico, muy bien. Si yo quisiera usar la nomenclatura sistemática para nombrar este compuesto, ¿cómo se llamaría? Entonces, Daniela, tetraoxoyodato 7 de hidrógeno, perfecto. Tetraoxoyodato 7 de hidrógeno, muy bien. Tetraoxoyodato 7 de hidrógeno, perfecto. Y si quisiera una nomenclatura stock para este mismo compuesto, ¿cómo se llamaría? Ácido tetraoxoyódico 7. Listo, perfecto, muy bien, Majo, Diego, Soar, ácido tetra. Ahí te faltó algo, Vanessa.
Te faltó el oxo. Tetraoxo yódico 7. Listo, muy bien, vean. Están volando. Les va a ir súper bien en ese quiz. Es perfecto. Vamos a hacer el último. ¿Cómo se llamará este compuesto usando la nomenclatura tradicional? Recuerden que ahí les pedí que se lo pudieran aprender de memoria. Lastimosamente toca de esa manera. Entonces, en este caso, Fercho, muy bien. Este es el ácido dicrómico, ¿cierto? Santiago, ¿cómo lo diferencio del otro? Porque tiene dos cromos. Entonces, yo tengo dos posibilidades, ¿cierto? Que sea este, H2CrO4, que sería el ácido crómico, o que sea Cr2O7, que en este caso sería por dos cromos, ácido dicrómico. Obviamente es utilizando la nomenclatura tradicional. Si utilizo la nomenclatura sistemática para nombrar este ácido, ¿cómo lo llamo? Santiago, por los dos cromos, sí, perfecto. Sí, pero el crómico, mujer, mira, el que estoy señalando aquí arriba. Este tiene 7. Hepta, muy bien, tengo 7. Heptaoxo, muy bien. Cromato, muy bien, debe terminar en ato. Número de oxidación, ah, pucha, ahí lo tienen mal. Daniela Cuellar, muy bien. Fonsequita. Hepta, muy bien, hepta. Oxo, cromato. Aquí el número de oxidación del cromo es más 6, no más 7. ¿Listo? Ahí está trabajando con 6. Entonces sería heptaoxocromato 6 de hidrógeno. ¿Listo? Y si fuera en nomenclatura stock, ¿cómo lo llamaría? Ácido, muy bien. Heptaoxocrómico 6. Pero en la sistemática siempre va ato, sí señor Juan Pablo, siempre va ato. El heptaoxocromato, ¿todo debe ir pegado? Sí señores, todo debe ir pegado. Uy, pucha Andrés, no, Uro no, aquí no. La nomenclatura sistemática en los ácidos terminan en ato y si es stock terminan en ico, pero los ácidos oxácidos, el uro es para otras cosas, cuando teníamos compuestos binarios simplemente, de los más sencillitos. ¿Listo? Listo, entonces están volando ustedes, les va a ir súper bien en ese quiz. Espero. Listo, entonces voy a borrar aquí la pizarra. Y entonces vamos a hacer lo último que nos queda de nomenclatura, intentarlo, y es nombrar las sales. ¿Listo? ¿Qué es una sal? Una sal viene de la combinación de un ácido con una base. Entonces voy a empezar por la parte más sencillita. Yo puedo tener, por ejemplo, esta base de aquí. ¿Cómo se llama esa base que estoy escribiendo ahí? Voy a preguntar lo de meta y lo de todo lo de nomenclatura, Vanessa, todo lo que salga de nomenclatura, mejor dicho. Pero creo que no dejé ninguno con meta y con orto y con piro, no. Pero lo de euro sí, claro que sí. Tengo hidróxido de sodio, listo, muy bien. Yo lo puedo combinar, por ejemplo, con un ácido. Voy a escribir aquí la estructura, la fórmula química de un ácido. Y entonces, este ácido que está aquí, o sea, en solución acuosa, ¿cómo se llama este ácido? Muy bien, ácido clorhídrico. Miren que los ácidos que acabamos de nombrar todos terminan en oso o terminan en ico. ¿Y por qué terminan en oso o en ico? Porque tienen oxígeno. ¿Listo? Pero cuando mi ácido no tiene oxígeno, quiere decir que su nombre debe terminar en hídrico. Por eso este de acá se llama el ácido clorhídrico y no el ácido clórico. Entonces siempre la gente se confunde mucho ahí. Cuando no tiene oxígeno debe terminar en hídrico. Cuando tiene oxígeno, o sea, cuando es un oxoácido, su nombre debe terminar o en oso o en ico, usando la nomenclatura tradicional, ¿no? Entonces tengo una base
y tengo un ácido. Siempre que yo combino una base y un ácido, voy a tener una reacción que se llama de neutralización. Eso es lo que veremos nosotros la otra semana. Una reacción de neutralización. Y cuando se neutralizan, lo que se me va a formar generalmente es una sal y agua. En este caso, fíjense que yo escribí las fórmulas usando negro y azul. ¿Qué significa? Que a la final se me van a combinar esas partes negras y se van a combinar la parte azul. O sea que el sodio se va a combinar con el cloro. Después la otra semana les explico por qué es de esa manera. ¿Listo? Entonces se me va a formar esta sal y luego se me va a combinar el OH que tiene la base con el H que tiene el ácido. Y entonces en este caso siempre en una reacción de neutralización escrita de esta manera se me va a formar agua. ¿Listo? Esa es la clave aquí. Reacción de neutralización. Entonces, una base más un ácido me va a dar una sal y me va a dar agüita. ¿Listo? Si yo tengo una sal de este tipo, significa que esta sal es una sal de tipo neutro. ¿Por qué sé que es una sal de tipo neutro? Porque en su estructura no le quedan H's más, o sea, no le quedan hidrógenos, ni le quedan OH's menos. Si en el caso de que yo tenga una sal y esa sal le quedan H's más aquí, significa que es una sal de tipo ácido. Ya les pongo más adelante ejemplos. Si en la estructura de esa sal todavía quedan OHs, significa que eso es una sal básica. Después les pongo ejemplos, ¿vale? Pero si no tienen en su estructura ni H ni OH, significa que es una sal que es neutra. ¿Listo? Pero entonces, ¿cómo se llamaría esta sal que nosotros tenemos acá? ¿Cómo se llamaría esta sal que se nos formó ahí? Cloruro de sodio, muy bien. Esa sal se llama cloruro de sodio. Perfecto. ¿Listo? Recuerden que lo que yo hago es, si yo tengo un metal aquí, recuerden que la nomenclatura recomendada cuando tengo metales es la nomenclatura de tipo stock. Entonces, de aquí en adelante vamos a tratar de usar la nomenclatura recomendada en cada caso, si no nos complicamos la vida. ¿Listo? Siempre que haya, vamos a nombrarla stock. Y entonces, recuerden, que la primera clase de nomenclatura que fue lo que hicimos, que el elemento de la derecha, que es cloro, ¿cierto? Debemos ponerle la partícula uro, ¿cierto? ¿Y por qué debe ser uro? Porque fíjense que es solamente un elemento el que está, ¿listo? Y entonces sería cloruro de sodio. Eso si yo nombrara la sal de esta manera. Entonces aquí tenemos un ejemplo de una sal, ¿vale? Pero entonces, ¿qué pasaría si yo no tengo un ácido que sea un ácido hídrico, o sea, que no sea un ácido hidrácido, ¿cierto? Sino que yo tengo un ácido que es oxácido. Cuando yo tengo un ácido oxácido, significa que la sal que se me va a formar a la final, después esa sal va a contener oxígeno. ¿Y por qué va a contener oxígeno? Porque estos ácidos oxácidos pues tienen oxígeno. Entonces voy a poner aquí un ejemplo y después vamos a nombrar varios compuestos, ¿vale? Voy a poner de nuevo el hidroxito de sodio. No sé por qué los químicos nos gusta tanto el hidróxido de sodio, pero es de lo más común que siempre ponemos. Hidróxido de sodio, en todos los libros también lo van a encontrar de esa manera. Y voy a poner un ácido oxácido. Voy a poner aquí el H y voy a ponerle aquí ClO3. Listo, de nuevo. Tengo hidróxido de sodio, que es mi base. Y aquí tengo, ¿cómo se llama este ácido que está acá? ¿Cómo se llamará este ácido? Entonces ahí el número de oxidación con el que está trabajando el cloro es más 5, ¿cierto? Para que la suma me dé 0. Significa que está trabajando con el tercero de 4. Significa que es el ácido clórico. Esdrújulo. ¿Listo? Entonces Fercho, bien. Lo cambio. Ácido clórico. Muy bien. Entonces fíjense que aquí resalté otra vez lo mismo. Aquí tengo es un ácido, pero de tipo oxácido. Y vean que yo resalté el hidrógeno que está por aquí, ¿cierto? Que sería lo que le da ese carácter ácido, el que se puede liberar cuando esta vaina se suelve en agua. Y tengo toda esta parte de acá, ¿listo? Fíjense que en el caso anterior yo tenía H con Cl,
pero aquí tengo H con ClO3. Lo que me importa es solamente el hidrógeno. Entonces aquí pasa lo mismo. Pasa entre este OH y este H, hay un intercambio acá, y OH más OH me va a formar el agua. Por ahora no es importante cómo se da la reacción, solamente es para mostrárselas, después hablamos de las reacciones ácido-base. Y luego este sodio se va a ir con toda esta parte de esta molécula y se me va a formar esta sal. Esta sal que yo tengo aquí es una sal neutra. ¿Por qué es una sal neutra? Porque fíjense que en su estructura no hay H's ni hay OH's todavía pendientes por quitar. ¿Listo? Solamente tenía un H de aquí y aquí un OH y reemplacé ese H por un sodio. ¿Listo? Entonces es una sal neutra. ¿Cómo se debe nombrar esta sal que yo tengo aquí? Vean que como tengo un metal acá, recuerden que la nomenclatura recomendada, en este caso la nomenclatura de tipo stock. Quiere decir que yo tengo que dar el nombre usando la nomenclatura stock. Y entonces, ¿cómo se llamaría esta sal? ¿Alguna idea? Los veo en el chat. ¿Alguna idea de cómo se puede nombrar? Que ustedes ya deben haber visto algunas reglitas por allá mientras hacen el mapa. Mariana Marín, clorato de sodio. ¿Alguien más? ¿Todos de acuerdo con Mariana? ¿Quedaron dormidos? ¿Están desayunando? Que yo no he desayunado, perros. Andrés Felipe, ¿qué significan los 3 puntos? ¿Que está de acuerdo? No sé cómo se llamaría. Listo, perfecto. Por 2, listo, perfecto. Clorato de sodio 5, dice Daniela. Bueno, yo lo podría nombrar trioxoclorato 5 de sodio, sí, sería una manera, pero vean que lo más común es nombrarlo con la nomenclatura stock. Entonces lo vamos a nombrar aquí stock. ¿Y cómo aplica la stock aquí? La nomenclatura stock aplica en el sentido de que la parte que viene del ácido, que vendría siendo, lo voy a hacer resaltar aquí de otro color, la parte que viene del ácido, que vendría siendo esta parte de aquí, fíjense que aquí se conserva toda esta parte. El ácido, recuerden que la nomenclatura recomendada para este tipo de ácidos es la tradicional. Significa que el anión que yo tengo aquí, porque es un anión, también debe conservar su nombre tradicional. Es decir, si yo tengo este ácido, que es el ácido clórico, ¿cierto? Tengo el ácido clórico. Cuando yo formo una sal, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy reemplazando el hidrógeno, los hidrógenos que tiene ese ácido. Entonces, en teoría, si sé que el H tiene carga +1, quiere decir que todo esto en conjunto, la suma de las cargas me tiene que dar -1. ¿Sí? Porque yo estoy combinando hidrógeno más el ClO3. Y recuerden que siempre la suma me tiene que dar 0. Entonces, si mi ácido solamente tiene un hidrógeno, significa que la parte positiva de este ácido es +1, y o sea que el resto de la molécula tendrá que ser -1. ¿Listo? Entonces, por eso estoy hablando de que lo que se me forma aquí en nuestra sal es un anión. Es decir, que esta parte es un anión, ven, ahí la que estoy resaltando de nuevo, y esta partecita de aquí, que es la que viene en la base, vendría siendo nuestro catión. O sea que realmente lo que tengo aquí es un compuesto iónico, la relación que tiene entre un catión y un anión. Este catión pues sale de aquí. Recuerden que el OH tiene carga negativa. Si esto tiene carga -1, significa que nuestro catión aquí, que es nuestro metal, pues tiene carga +1. Entonces fíjense que la sal es la unión de un catión y un anión. O sea que el anión yo lo voy a nombrar usando la nomenclatura tradicional y este catión lo voy a nombrar usando la nomenclatura stock. Y entonces ahí es cuando llega una frase muy famosa o una, bueno, sí, una frase, no sé, ahora se me fue la paloma, lo voy a escribir en el chat y es la siguiente. Cuando el oso toca el pito, baila el mico con el gato. ¿Listo? Entonces, si ustedes se fijan en esa frase que escribí ahí en el chat, lo que estoy queriendo decir es lo siguiente.
que si mi ácido de origen, su nombre del ácido termina en oso, significa que el anión que yo tengo de ese ácido, su nombre debe terminar en ito. Pero si mi ácido, su nombre termina en ico, quiere decir que el anión derivado de ese ácido, su nombre debe terminar en ato. Entonces, de nuevo, si yo tengo este ácido de aquí, ¿cierto? Lo voy a volver a escribir. ¿Cuál es el nombre de este ácido? Ustedes ya me lo dijeron. Aquí el cloro trabaja con más 5, o sea que este ácido se llama el ácido clórico. ¿Listo? El ácido clórico. Pero si yo reemplazo el hidrógeno que tiene aquí, fíjense que solamente tiene un hidrógeno, solamente uno. Recuerden que cada hidrógeno tiene número de oxidación más uno. Quiere decir que el anión derivado de ese ácido, que sería el resto de la molécula, vean, sin el hidrógeno, es un anión que tiene carga menos uno. ¿Listo? Y como es un anión que va a ser luego parte de una sal o de un compuesto iónico, ese ion que está aquí, pues ya no se va a llamar el ácido clórico, sino que la partícula ácido ahora se debe quitar. Y lo que era ico, si ustedes miran la frase, ahora será ato. ¿Listo? Y entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando yo tengo esta sal, que fue la que acabamos de formar hace un rato, pues yo lo que tengo que dar es el nombre de esto en stock, pero tomando el nombre tradicional de la parte aniónica de la molécula. O sea que vean que el clorato aquí se mantiene. Quiere decir que esta sal se va a llamar clorato, ¿listo? ¿Clorato de quién? Clorato de la otra parte de la molécula, o sea, clorato de sodio. Y aquí es donde voy a usar la nomenclatura stock. El sodio solamente tiene un número de oxidación, o sea que no se le debe poner ningún número romano. Quiere decir que la sal que se me va a formar es el clorato de sodio. ¿Listo? Entonces fíjense en esa frase y por favor, si quieren pónganla ahí en las reglitas, en la herramienta que ustedes están haciendo de nomenclatura. Que siempre que un ácido, su nombre termine en oso, el nombre del anión derivado para las sales debe terminar en ito. Y si el ácido termina en ico, quiere decir que el nombre de la sal derivada debe terminar en ato. ¿Listo? Entonces este sería el clorato de sodio, ¿vale? Otra manera, vean, voy a poner aquí otros ejemplos. Voy a poner el mismo hidróxido de sodio y lo voy a combinar con este ácido que está por acá. Chaise. Lo malo es que esas groserías salen en el video. Bueno. Entonces tengo de nuevo hidróxido de sodio, ¿cierto? Este ácido de aquí, ¿cómo se llama? Recuerden que es un que se tienen que aprender, porque es súper famoso. Tan famoso como yo. El ácido sulfúrico. El sulfúrico lleva tilde, ¿listo? Lleva tilde, es una palabra desde Google. Sulfúrico, muy bien. Entonces, por ahora recuerden que no es importante cómo se da la reacción, después les explico un poco mejor. Aquí lo único es para que vean cómo se forman. Tengo mi base, tengo mi ácido, y entonces el sodio se va con el SO4 y se me va a formar la sal. ¿Cuál sal se me va a formar? Fíjense que aquí en mi ácido sulfúrico, ¿cuántos hidrógenos tenemos? Tenemos dos. ¿Listo? Aquí siempre en el ácido la parte positiva será la parte de los hidrógenos. Significa que cada hidrógeno es más uno, pero como hay dos, quiere decir que la carga total positiva en este caso es más dos. Para que mi molécula sea neutra, o sea, que la carga me dé cero, pues si la parte positiva es más 2, quiere decir que la parte negativa, ¿cuánto es? Menos 2. O sea que el SO4 tiene carga negativa. ¿Listo? Entonces voy a poner aquí, el SO4 tiene una carga de menos 2. Ven aquí que el ion hidroxilo, que es este OH, siempre tiene carga menos 1. Quiere decir que aquí el sodio que lo acompaña pues, tiene carga más 1. Y entonces cuando yo voy a formar la sal entre los dos, hay que tener en cuenta que la suma de los números de oxidación aquí en la sal también me tiene que dar cero.
Y entonces fíjense que si yo tengo el SO4 que tiene una carga -2 y tengo el sodio que es +1, para que la suma me dé 0, pues debo poner ¿cuántos sodios? Debo poner 2 sodios, para que de esta manera 1 por 2 me dé 2 y pues, se pueda cancelar con este -2. O sea que en la fórmula química la sal que se me va a formar es el Na2SO4. ¿Listo? Porque debo tener en cuenta la carga que tiene cada uno de los iones. Recuerden que aquí la carga del sulfato, ¿cómo la sacamos? De acuerdo a la cantidad de hidrógenos que tiene nuestro ácido. En este caso tiene 2. Quiere decir que la parte negativa es -2. Y de esta manera, fíjense, si el sodio es +1 y hay 2, pues +1 por 2 me da +2. Y la carga del sulfato completo, todo esto como una unidad, sería -2. O sea que la suma me va a dar 0. ¿Listo? Y ahora el OH se va a ir con el H. Entonces me va a formar agüita. ¿Listo? Ahí no la tengo balanceada la ecuación. Después veremos los métodos de balanceo. Entonces lo voy a dejar por ahora así. Que lo que me interesa es darle el nombre a esto que está acá. ¿Por qué el NIA es 2, mujer? Porque recuerda que yo tengo que lograr que mi molécula, la que voy a obtener, sea una molécula neutra. Entonces, Vicky, mira acá en la pantalla, el SO4 tiene carga -2. ¿Por qué sé que tiene carga -2? Porque en la estructura del ácido que viene, yo tengo 2 hidrógenos, que en total su carga va a sumar +2. Por ende, esta carga de todo lo demás tiene que ser -2 para que la suma me dé 0. ¿Listo? Si el SO4 es -2 y yo sé que aquí el sodio, el único número de oxidación que tiene es +1, pues yo cuando combino el sodio con el sulfato, ¿qué voy a hacer? Que tengo que lograr que haya una electroneutralidad, o sea, que la suma de cargas me dé 0. Entonces una manera, bueno, de pronto un poco más sencilla para que lo veas es que si el sodio es +1, ¿cierto? Y el sulfato es -2, yo puedo aplicar esa reglita de aspas aquí, y es decir, si yo tengo un 1 aquí, decir que el 1 va aquí abajito. Si yo tengo un 2 aquí, ¿qué significa? Que este 2 va aquí abajito. O sea, yo voy a cruzar los números. Entonces, en definitiva, ¿qué voy a tener? Que el Na será 2, ¿cierto? Porque deben haber 2. Este 2 que bajó de aquí, míralo. Y luego este 1 tiene que ir aquí abajito. O sea que el SO4 como una sola entidad solamente va a estar una vez. ¿Listo? Por eso se me va a formar esta sal que yo tengo aquí. ¿Un poquito mejor? Bueno, igual ahorita vamos a hacer muchos más ejemplos. ¿Listo? Juan Pablo, listo. Sí. Bueno, la fórmula no, la ecuación. Sí, señora, para poder lograr... bueno, ahí les estoy mostrando de dónde salen las sales, ¿no? No quiere decir que siempre que quiera nombrar una sal yo tengo que hacer todo esto. Simplemente les estoy mostrando de dónde salen las sales para que después sea, desde mi punto de vista, más fácil nombrar cada uno de las sales. Obviamente después solamente viendo la fórmula química de la sal podemos darle el nombre y ya, ¿listo? Pero es para que se den cuenta de dónde sale por lo menos, por ahora, con los primeros ejemplos. ¿Listo? Juan Pablo, sí, esa es la ecuación, no la fórmula, sino la ecuación química que debe quedar balanceada. Por eso les dije ahorita que no voy a hacer el balanceo, sino que eso lo hacemos después, solamente me interesa por ahora dar el nombre del compuesto. ¿Listo? Y entonces, aquí yo tengo este ácido que es el ácido sulfúrico, todos lo dijeron muy bien, ¿cierto? Si yo tengo el ácido sulfúrico, fíjense que yo estoy reemplazando todos los hidrógenos que tiene el ácido sulfúrico, porque fíjense que en la estructura de la sal, aquí no hay ningún hidrógeno. O sea, la sal que yo estoy formando es una sal neutra, no tiene hidrógenos y no tiene OHs en su estructura. ¿Listo? Y entonces, como yo tengo el ácido sulfúrico y aquí yo estoy teniendo el anión derivado de ese ácido sulfúrico, hay que recordar, cuando el oso toca el pito, baila el mico con el gato. O sea que el ico del ácido en la sal lo debo reemplazar por ¿qué? Lo debo reemplazar por acto. O sea que esta sal que yo voy a tener ahí es, primero voy a dar el nombre del anión, o sea, de la parte derivada del ácido, que sería sulfato, y luego voy a poner de mi metal. Y mi metal, pues en este caso es sodio, solamente tiene un número de oxidación, entonces no hay necesidad de ponerle nada aquí en números romanos. ¿Listo? Sulfato de sodio. Entonces, Dana, muy bien, Soar, Liliana, perfecto.
Entonces fíjense para que vean más o menos cómo la estructura de estos ácidos que yo puedo obtener. Por ejemplo, de nuevo, voy a ir aquí, voy a escribir otra vez el hidróxido de sodio y voy a poner por aquí de nuevo el ácido sulfúrico. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tengo una base, tengo un ácido. Cuando yo tengo un ácido y una base, va a haber una reacción de neutralización, se me va a formar una sal y se me va a formar agua. ¿Listo? Entonces, Sara y Andrés, lo único que hay que tener en cuenta primero es el nombre del ácido del que proviene la sal. ¿Listo? Que fue en esencia lo que estábamos intentando hacer la clase pasada y ahorita al principio. Y lo único que hay que hacer es que si mi ácido termina en oso, quiere decir que la sal derivada, su nombre debe terminar ahora en ito. ¿Sí? Y que si mi ácido termina en ico, la sal derivada debe terminar en ato. ¿Listo? Eso es lo único que hay que tener en cuenta. Entonces doy el nombre de mi anión, que es la parte derivada del ácido, y luego vengo aquí y le digo ¿de quién? Pues del metal que esté presente aquí, y del metal voy a poner el número de oxidación en números romanos. Por eso ahorita, cuando teníamos esta sal, Na2SO4, ¿cierto? Lo único que estaba diciendo es, vean, la parte derivada de mi ácido es esta, vean, ¿qué ácido tengo? El ácido sulfúrico. Significa que si yo tengo ico en mi ácido, el nombre de la sal debe terminar en ato. Por eso esta parte de aquí ya no es sulfúrico, sino sulfato. ¿Sulfato de quién? Vengo por aquí y digo, bueno, la parte positiva de mi sal viene de la base. ¿Qué elemento tengo aquí? Sodio. Sulfato de sodio. Ese es el nombre que yo le voy a dar a mi sal. ¿Listo? Pero entonces vean que aquí tengo yo un ácido que tiene dos hidrógenos. ¿Qué pasaría si en vez de reemplazar los dos hidrógenos que yo tengo aquí, como hicimos acá, solamente reemplazo uno? Es decir, vean, voy a poner acá, quiero que me paren bolas. Voy a escribir aquí la fórmula del ácido sulfúrico. ¿Listo? Si yo reemplazo los dos hidrógenos, ¿qué significa? Que a la final voy a tener el anión SO4, que es el resto de la molécula, y ese SO4 va a tener dos cargas negativas. ¿Por qué dos cargas negativas? Porque estoy reemplazando dos hidrógenos. ¿Listo? Estoy reemplazando dos. Pero ¿qué pasaría si en vez de reemplazar los dos reemplazo solamente uno? Quiere decir que a la final lo que voy a obtener es que le voy a quitar un hidrógeno a ese ácido que yo tengo aquí y voy a tener ahora este nuevo anión, el HSO4. ¿Por qué? Porque solamente estoy quitando uno. ¿Listo? Pero como estoy quitando uno, quiere decir que la carga de todo esto me va a quedar con carga negativa. ¿Listo? En este caso no sería una sal ácida, Juan Pablo. Porque si yo utilizo este anión, todo lo que tenga este anión en su estructura ahora será una sal ácida. Entonces voy a poner aquí un par de ejemplitos. Vean, si yo tengo el ácido sulfúrico y le agrego como base hidróxido de sodio, que fue lo que hicimos arriba, y yo obtengo este anión, pues lo que voy a obtener es esta sal. Esta sal sería una sal neutra. ¿Listo? Sulfato de sodio, la que ya nombramos ahorita. ¿Listo? Pero si yo, digamos, no adiciono la cantidad de base suficiente para que se neutralice todo el ácido y solamente se me forma este anión que yo tengo aquí, en donde solamente voy a reemplazar uno de los hidrógenos, entonces la sal que yo voy a obtener a la final sería esta. Fíjense que la fórmula química se mantiene. ¿Se mantiene qué? La fórmula química del ácido. Vean. Tengo la misma fórmula química del ácido. Pero lo que hice fue solamente reemplazar uno de los hidrógenos. Vean que al principio tenía dos y reemplacé uno de esos. ¿Por qué? Por un sodio. ¿Sí? Y me quedó uno. Esto es una sal neutra. Esto vendría siendo una sal ácida. ¿Por qué una sal ácida? Porque aquí yo tengo la posibilidad, cuando tengo ácidos que tienen más de un hidrógeno, de reemplazarlos ya sea de manera total o de manera parcial. ¿Listo? Entonces, si este es el sulfato de sodio, este de aquí también se debe llamar
sulfato de sodio, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es una sal derivada también del mismo ácido sulfúrico. Solamente que para poderlos diferenciar, estos dos de aquí, entonces el primero, voy a escribirles el nombre ahí para que lo tengan presente. El primero será el sulfato de sodio, ¿listo? Y el segundo, o sea, este que está aquí abajito, ahora lo voy a nombrar usando nomenclatura de hidrógeno, es decir, que todavía le queda aquí un hidrógeno en su estructura, ¿sí? Y entonces para dar el nombre uno lo que hace es poner primero hidrógeno y luego pone el nombre del anión. O sea que esta partecita, voy a resaltarla aquí con otro color, toda esta partecita que yo tengo aquí, todo esto de acá, se va a llamar el hidrógeno sulfato. ¿Hidrógeno sulfato de qué? Hidrógeno sulfato de sodio. Fíjense que los dos nombres se parecen. Uno es sulfato de sodio, o sea, y este también es sulfato. Pero como todavía le queda hidrógeno, lo único que voy a hacer es ponerle la palabra hidrógeno antes del nombre. O sea que se llamará hidrógeno sulfato de sodio. Como dice Santiago, yo también lo puedo nombrar de la siguiente manera. Sulfato, como es una sal ácida, le queda un hidrógeno. Por cada hidrógeno que le queda, yo le voy a poner la palabra ácido. En este caso, se llamaría el sulfato ácido de sodio. ¿Listo? Porque le queda solamente un hidrógeno. Si le quedaran dos hidrógenos, lo que yo voy a hacer es poner el nombre del anión, ¿sí? Terminado en ato o en ito, y voy a ponerle la palabra diácido. ¿Listo? Así como lo estoy tratando de escribir allá. Diácido. Señora Mariana. Bueno, yo sé que están un poquito complicados, voy a poner más ejemplos para tratar de ver si nos queda más sencillito. Profe, ¿me escuchas? Sí, señora. Profe, es que, digamos, yo tengo una pregunta. Cuando Sí. tenemos la base, bueno, para formar, bueno, para poder nombrar las sales, digamos, nunca se va a tener en cuenta, en este caso, el número que tiene la base, que es 2. ¿Cómo así en este caso la base? ¿Cuál dos? ¿Me hablas del sodio que Del está dos sodio, sí. veces? Del No, sodio, sí. no, señora. Porque ¿En ahí lo que ningún vamos a caso? usar es la nomenclatura de stock. No, señora. Ahí lo que Ah, bueno. vamos a nombrar, esa parte de la base la vamos a nombrar con stock. O sea que no hay necesidad de indicar cuántos hay, sino hay necesidad de indicar es el número de oxidación con el que está trabajando el metal ahí. Ah, bueno, ya. ¿Listo? Gracias. Entonces, voy a poner aquí otro ejemplo. Párenme bolas. Tengo hidróxido de sodio otra vez y lo voy a combinar con este ácido, con el ácido carbónico. ¿Listo? H2CO3. Vean que el ácido carbónico pasa exactamente lo mismo con el ácido sulfúrico. ¿Cuántos hidrógenos puede tener? ¿Puede tener? Tiene dos, perdón. Puede no, tiene dos hidrógenos, ¿vale? O sea que si yo tengo este ácido, ¿qué puedo hacer yo? Para formar mi sal, la idea de la reacción de neutralización es reemplazar los hidrógenos que tiene un ácido por iones metálicos. O sea, los metales que vienen de dónde? De la base. ¿Listo? Entonces yo a este ácido, como tiene dos hidrógenos, yo puedo hacer dos cosas. Puedo reemplazar todos los hidrógenos que tiene ese ácido, o sea, puedo quitárselos, ¿cierto? Para podérselos reemplazar. Y quiere decir que este ácido me puede formar dos aniones diferentes. Uno que sería el CO3, quitándole los dos hidrógenos, significa que va a tener carga -2, ¿listo? O puedo obtener otro anión derivado, pero no quitando los dos hidrógenos, sino simplemente quitando uno. O sea que a la final yo voy a tener esta fórmula, el HCO3, ¿listo? Esa sería la fórmula de ese anión, pero ahora ya no va a tener carga -2, sino va a tener carga -1. ¿Listo? ¿Por qué -1? Porque solamente estoy reemplazando uno de los hidrógenos. ¿Por qué -2 aquí? Porque estoy reemplazando los dos hidrógenos que tiene mi ácido. O sea que en el nombre que yo le quiero dar ahora a estos aniones que tengo aquí, este de aquí sería el ion carbonato. ¿Listo? Este de aquí se llama ion carbonato. ¿Por qué se llama ion carbonato? Porque este de aquí se llamaba el ácido carbónico, ¿cierto? Carbónico, ¿vale? Si el ácido termina en nico,
Luisa, siempre que se reemplazan los hidrógenos van a quedar con cargas negativas. ¿Con cuántas negativas? Dependiendo del número de hidrógenos que esté reemplazando. ¿Y por qué? Porque sabemos que los hidrógenos son más uno. Entonces, si tú le quitas más unos al ácido, pues lo que te va a quedar con carga negativa. Y dependiendo del número de hidrógenos, pues dependerá la carga negativa que va a tener. Ahorita te pongo más ejemplos. Entonces, vamos aquí con el ácido carbónico. Entonces tengo el ácido carbónico, el nombre termina en ico, ¿listo? Entonces quiere decir que el nombre del anión va a terminar en ato, ¿listo? Recuerden, oso toca el pito, baila el mico con el gato, ¿vale? Este sería el ion carbonato. Este que está aquí abajito también se llamará el ion carbonato, ¿listo? ¿Por qué también se llama carbonato? Porque viene del mismo ácido. Entonces esto no puede cambiar, esto tiene que ser igual. ¿Sí? Sigue siendo carbonato, pero para poderlo diferenciar uno del otro, porque no es exactamente lo mismo, este de aquí, como le queda un hidrógeno, este se llamará hidrocarbonato, no señora, será el hidrógeno, porque le queda uno, hidrógeno carbonato. O sea que este ion que está aquí, su nombre todo pegado, sería el hidrógeno carbonato. Y el anión que está aquí arriba sería el ion carbonato. ¿Listo? Fíjense que los dos deben ser átomos porque vienen del mismo ácido. ¿Listo? Pero para poderlo diferenciar, este será el hidrógeno carbonato y este será el carbonato. Otra forma de llamar a este anión que yo tengo aquí es nombrarlo como carbonato, porque es el ion carbonato, pero para indicar que es un carbonato que todavía le queda hidrógeno, yo lo puedo llamar carbonato ácido, ¿sí? U otra manera de nombrarlo, pero solamente aplica cuando el ácido tiene dos hidrógenos, no cuando tiene tres ni cuando tiene cuatro, ahí ya no sirve, solamente cuando tiene dos. Y yo reemplazo uno de esos dos en, no señora, hidrógeno carbonato. Fíjate que arriba yo puse el ejemplo con el sulfúrico y es hidrógeno sulfato. Aquí es hidrógeno carbonato. Primero viene el hidrógeno. ¿Listo? Otra manera de nombrar, solamente cuando tengo dos hidrógenos, cuando tengo dos y reemplazo uno de ellos, quiere decir que el nombre de esto se le puede poner simplemente bi. Entonces este anión que está por acá se debe nombrar es como bicarbonato. ¿Listo? Es otra manera de nombrar ese anión que yo tengo aquí. ¿Con cuál nos vamos a quedar nosotros? Con la nomenclatura de hidrógeno recomendada, hidrógeno carbonato. Pero yo lo puedo nombrar carbonato ácido o lo puedo nombrar bicarbonato. ¿Listo? Es decir, que si yo tengo, voy a escribirlo aquí con otro color, si yo tengo esta sal, por ejemplo, Na2CO3, fíjense que si yo tengo esta sal y yo tengo este anión de aquí, este anión se llama carbonato. O sea que esta sal que yo tengo aquí se va a llamar carbonato ¿de qué? Carbonato de sodio. ¿Listo? Pero yo puedo obtener esta otra sal en donde ya no está el carbonato. Hidrógeno menos uno no se puede, Juan, porque el hidrógeno menos uno solamente es para los hidruros metálicos. En este caso, el hidrógeno siempre va a trabajar con más uno, siempre. ¿Listo? O yo puedo tener esta sal que tengo aquí, que es el NaHCO3. Fíjense que es una sal parecida, tengo el mismo CO3 que viene derivado del mismo ácido. O sea, si esta se llama carbonato de sodio, la que está aquí abajo se va a llamar hidrógeno carbonato de sodio o se podría llamar carbonato ácido de sodio o se puede llamar bicarbonato. ¿Bicarbonato de qué? De sodio. ¿Listo? Esos son los diferentes nombres que yo puedo tener de los aniones. Voy a ponerlo aquí con otro ácido que les pedí que ustedes se aprendieran, que es este. El ácido ortofosfórico o de manera común simplemente ácido fosfórico. ¿Listo? Fíjense que este ácido fosfórico, ¿cuántos hidrógenos tiene? Tiene 3. El hidrógeno aquí siempre va a trabajar con más uno, siempre. ¿Listo?
Entonces quiere decir que yo de este ácido fosfórico, yo puedo hacerlo reaccionar con una base cualquiera y yo puedo, ya sea, reemplazar los tres hidrógenos, reemplazar dos o reemplazar uno. ¿Reemplazar por qué? Por el metal con el que reemplazo el hidrógeno. En este caso no se puede utilizar el bi, Juan Andrés, perfecto. Solamente aplica cuando los ácidos tienen dos hidrógenos. ¿Listo? Entonces, en el caso del ácido carbónico sí se puede utilizar el bi. En el caso del ácido fosfórico no se utiliza el bi. ¿Listo? Entonces, yo tengo tres hidrógenos acá. Entonces, ¿qué puede pasar? Que yo los tres se los puedo quitar para formar el anión, ¿cierto? Y entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar el PO4 por acá, ¿cierto? ¿Con cuántas cargas negativas? Con descargas negativas. ¿Por qué sé que son tres cargas negativas? Porque estoy quitándole tres hidrógenos, ¿vale? O puedo tener esta otra posibilidad, que en vez de quitarle o reemplazarle tres, le reemplazo dos. O sea que en este caso me va a quedar el HPO4, ¿cierto? Reemplazándole dos, o sea, le voy a quitar dos de esos y la carga de este anión ya no será menos 3 sino menos 2. ¿Por qué menos 2? Porque estoy reemplazando dos hidrógenos. O puedo tener, el otro caso es que no reemplazo los tres ni dos, sino solamente reemplazo uno. Y entonces en este caso la fórmula química me va a quedar H2PO4, vean que solamente estoy quitando uno de los hidrógenos y la carga de ese anión ahora ¿cómo será? Menos uno. Fíjense que yo puedo tener diferentes aniones derivados todos del mismo ácido. ¿Sí? Puedo tener esto, o puedo tener esto. ¿Dependiendo de qué? De cuántos hidrógenos yo le estoy quitando a mi ácido. ¿Vale? ¿Cómo se llamará este anión que yo tengo aquí? Fíjense que el nombre del ácido es el ácido fosfórico. Ico, su nombre termina en ico, que significa que el anión derivado, su nombre debe terminar en ato. O sea que este sería el ion. ¿Ion qué? El ion fosfato, ¿sí? Porque cambio la terminación ico del ácido por la terminación ato en una sal o en un anión, fosfato. Este de aquí también sería fosfato, solamente que sería el ion, ¿cierto? Porque ahora es un ion. En las sales, pues solamente me interesa el nombre fosfato. Sería el ion hidrógeno, porque todavía le queda un hidrógeno. Entonces, ion hidrógeno, ¿hidrógeno qué? Hidrógeno fosfato. Vean que el fosfato se mantiene, porque si es un anión derivado del mismo ácido. ¿Listo? Otra manera de nombrar este anión, ¿cómo sería? Se nombrarlo fosfato, y como le queda un hidrógeno, nosotros vamos a nombrarlo fosfato ácido. ¿Listo? Es otra manera de nombrarlo. Y el de aquí abajito, vean que sigue siendo fosfato también porque también se deriva del mismo ácido, ¿sí? Pero fíjense que aquí ahora le quedan dos hidrógenos. Aquí le quedaba uno y aquí no le quedaba ninguno. Entonces la nomenclatura de hidrógeno, ¿qué es lo que me está diciendo? Como le quedan dos, pues ¿cómo lo debo nombrar? Será ion ¿di qué? Dihidrógeno, porque le quedan dos hidrógenos, dihidrógeno, y ahí pegadito vamos a poner dihidrógeno ¿qué? Fosfato. ¿Por qué? Porque es del mismo ácido. Fíjense, fosfato se mantiene. Lo único que estoy incluyendo aquí en los nombres es la partícula hidrógeno. Si solamente tiene uno es hidrógeno, si tiene dos tiene que ser dihidrógeno. Otra manera de nombrarlo, ¿cómo sería? Fosfato. ¿Cómo sé cuál guión usar? Pues depende de la fórmula que yo les vaya a dar. Entonces, si yo les doy las fórmulas y en esa fórmula todavía le queda hidrógeno, pues ya veremos cómo se debe nombrar. ¿Listo? Aquí se den cuenta cómo se nombra cada uno de los aniones para que después cuando tengan la fórmula de una sal, pues sepan de qué anión me estoy, a qué anión me estoy refiriendo, mejor dicho. Entonces, en este caso, este sería fosfato, fosfato que diácido. Sería otra manera de nombrarlo. Este es el fosfato ácido porque solamente tiene un hidrógeno. Este sería el fosfato diácido. ¿Por qué? Porque le quedan dos hidrógenos.
Vamos a suponer que el ácido fosfórico pudiera tener 3, ¿sí? Pues obviamente este no sería el caso, pero supongamos que puede tener 3. Entonces se llamaría trihidrogenofosfato y de otra manera de nombrarlo sería fosfato triácido, ¿sí? De eso va a depender. Y entonces, si yo tengo diferentes sales de esta vaina, ¿qué puedo hacer? Vean, voy a escribir aquí la fórmula de una sal. Yo puedo tener esta sal Na3PO4, ¿cierto? Digamos. En este caso no se puede llamar bifosfato, eso solamente aplica para los ácidos que tienen dos hidrógenos. Cásido ácido sulfúrico, cásido sulfuroso, cásido ácido carbónico. Cuando yo tengo 3 ya no se utiliza la partícula bi. Puedo tener esta otra sal, vean, que el número de sodios cambia. ¿Por qué? Porque el número de hidrógenos que estoy reemplazando es distinto. O puedo tener esta sal, vean. Diferentes sales que puedo obtener combinando el ácido fosfórico y el hidróxido de sodio, ¿vale? Y entonces, ¿cuál es la clave aquí para poder nombrar la sal cuando solamente tenemos la fórmula química de la sal? Es que yo voy a separar la parte positiva de la parte negativa de mi sal. ¿Cuál es la parte positiva? Siempre la parte positiva será un metal, ¿listo? Un metal o un ion que es muy común en las sales, que es el NH4. El NH4 positivo que se llama el ion amonio. ¿Por qué el ion amonio? Porque si ustedes se recuerdan por allá, yo les pedí que se aprendieran el nombre de este compuesto que está por aquí arriba a la derecha, que se llama amoníaco, ¿sí? Eso es un hidruro volátil, el amoníaco. Lo que pasa es con el amoníaco es que cuando yo lo disuelvo en agua, el amoníaco se comporta como una base. O sea, se parece a los hidroxios solamente que no tiene OH. Entonces, en el caso del amoníaco, cuando yo lo agrego en agua, él me va a formar el NH4 más y me va a formar OHs. Entonces, ¿qué se caracteriza una base? Que es capaz de liberar iones hidroxilo cuando está en solución acuosa. Entonces, vean que el amoníaco, cuando yo lo pongo en agua, es capaz de liberar esos iones OH también. Entonces, ¿qué significa? Que el amoníaco es una base. Cuando es NH3 se llama amoníaco, cuando es NH4, o sea, gana un hidrógeno y ahora tiene carga positiva, se llama el ion amonio. Entonces, este sí les voy a pedir, por favor, que se lo aprendan. Es un ion muy común y debemos conocer su nombre común o su nombre tradicional. Este aquí es el ion amonio. Entonces, siempre en las sales, ¿cómo identifico la parte positiva? Siempre será un metal o si no es un metal, pues puede que sea el ion amonio. Ion amonio NH4 que tiene una carga positiva. Fíjense que en las sales que yo les puse aquí, nuestra parte positiva siempre será el sodio, ¿vale? ¿Qué número de oxidación tiene el sodio siempre en sus moléculas? Será más 1. ¿Listo? O sea que aquí también el sodio es más 1 y que aquí también el sodio es más 1. ¿Listo? Fíjense que aquí el sodio es más 1, pero ¿cuántos sodios hay? Hay 3. O sea que el total de la carga positiva por este lado tendrá que ser más 3, por ende la carga negativa tendrá que ser menos 3. ¿Vale? Aquí el sodio es más 1, pero ¿cuántos hay? Hay 2. Significa que el total de carga positiva aquí será más 2. O sea que todo esto tiene que ser la parte negativa, tendrá que ser menos 2. ¿Listo? Aquí el sodio es más 1, solamente hay 1. Quiere decir que la parte negativa, que sería el resto de la molécula, tendrá que ser menos 1. ¿Listo? Si ustedes miran con detalle aquí todos estos aniones, lo que debemos hacer es primero saber con qué carga está trabajando ese anión, ¿listo? Para luego identificar los números de oxidación presentes de todos los elementos. Entonces, para que este anión sea menos 3, todos sabemos que el oxígeno es menos 2. Menos 2 por 4 me da menos 8. ¿Listo? ¿Con qué número de oxidación estará trabajando el fósforo ahí para que la suma aquí en este anión completico me dé menos 3? Pues el fósforo tiene que estar trabajando con más 5. ¿Listo? Si hacemos exactamente lo mismo aquí abajo,
vemos que el hidrógeno trabaja con -1, el oxígeno trabaja con -2, pues el fósforo para que la suma me dé -2 tiene que estar trabajando con +5. Y si hacemos exactamente lo mismo aquí abajo, pues el fósforo también está trabajando con ¿qué? Con +5. O sea, fíjense que el fósforo aquí mantiene su número de oxidación en estas diferentes sales. Recuerden que el fósforo forma ácidos cuando trabaja con 3 y cuando trabaja con 5. O sea que si yo quiero formar el ácido y trabaja con 3, su nombre debe terminar en oso. Y si trabaja con 5, su nombre del ácido debe terminar en ico. Pero aquí como no tengo el ácido, sino tengo la sal, pues ahí es donde tengo en cuenta cuando el oso toca el pito, baila el mico con el gato. O sea que si mi ácido termina en oso, cualquier sal en donde esté presente el fósforo +3, pues debe terminar en ito. Y aquí, cualquier sal en donde el fósforo trabaje con 5, pues debe terminar en ato. Entonces, ¿qué significa? Que este anión que yo tengo aquí, que estoy resaltando ahí en ese rosadito, pues el fósforo está trabajando con 5, o sea que su nombre, ¿cómo debe terminar? En ato. Entonces, esto debe ser el fosfato. ¿Fosfato de qué? De sodio. Aquí, el nombre de este anión, ¿cómo sería? Fíjense que sigue trabajando con 5. O sea que el anión debe llamarse ato, pero es un anión que todavía le queda hidrógeno, o sea, es una sal ácida. O sea que esto se debe llamar hidrógeno, hidrógeno fosfato ¿de quién? De sodio. Y este de aquí abajito le quedan todavía dos hidrógenos. O sea que este de aquí se va a llamar el dihidrógeno fosfato, porque estoy trabajando con +5, dihidrógeno fosfato ¿de qué? De sodio. Entonces, fíjense la diferencia. Aquí lo importante para nombrar las sales que es, primero identificar la parte positiva. La parte positiva siempre será o un metal o el ion amonio que tiene carga +1, es un ion común, hay que aprendérselo. Y la parte negativa que vendrá derivada de qué? Del ácido correspondiente. Entonces, realmente aquí el problema es identificar el anión para poderle dar el nombre, saber si es ato o saber si es ito, porque el nombre del metal pues es fácil. Utilizo la nomenclatura stock, solamente indico el metal y luego el número de oxidación con el que está trabajando. Hay muchas dudas todavía, creo, ¿cierto? En el aire. Voy a poner más ejemplos para que no se compliquen tanto la vida. Entonces, vamos a empezar con estos sencillitos. Por favor, ustedes, 10 segundos. ¿Cómo se llamaría esa sal que está ahí? ¿Cómo se llamaría esa sal? ¿Sádico? ¿Sádico de qué? De pucho. Bueno, Sara, no puede ser sulfito primero porque no tienes azufre. Entonces el nombre que tú pusiste está mal. Y sádico, pues sádico sí, paila. Entonces, vean, la clave. Vean que no tenemos la fórmula de ni el ácido ni de nada. Entonces lo primero que vamos a hacer es mentalmente vamos a separar esto, la parte positiva y negativa. Recuerden que la parte positiva siempre será un metal o el ion amonio. O sea que aquí mi parte positiva será el sodio. ¿Qué carga tiene el sodio? ¿Qué número de oxidación? +1. Quiere decir que toda la parte negativa de mi molécula que vendría siendo el anión es lo que viene del ácido, el metal es lo que viene de la base, recuérdenlo, todo esto debe tener carga -1. Pero para que tenga carga -1, ¿qué número de oxidación debe tener el nitrógeno para que me dé -1? Entonces ustedes hacen la cuenta aquí también de manera mental y es, el oxígeno trabaja con -2, -2 por 3, -6, o sea que el nitrógeno tiene que ser +5 para que la suma total me dé -1, que es la carga del anión. Y entonces ustedes van y recuerdan, o sea, todos se lo tienen que empezar a aprender. Menos mal tienen bastante tiempo libre allá en la casita.
El nitrógeno trabaja con más 1, con más 3 y con más 5. Si trabajara con más 1 sería el hipo-oso, el ácido. Si trabaja con más 3 sería el ácido oso. Y si trabaja con más 5 sería el ácido ico. Fijémonos que aquí el nitrógeno está trabajando con más 5. O sea que el ácido del que viene vendría siendo el ácido nítrico. ¿Sí? El ácido. Pero como yo estoy hablando de una sal, el ico ahora va a cambiar por qué? Por ato. ¿Listo? O sea que todo esto de aquí se llamaría nitrato, ¿cierto? Porque viene del ácido nítrico. Entonces ya primero nombro la parte del anión nitrato y luego le pongo la partícula D y voy a nombrar la parte que viene de la base. ¿Cuál es la parte que viene de la base? Siempre que sea oso, va con hito, ¿sí? Siempre. Ya les pongo otro ejemplo con eso, ¿listo? Nitrato, ¿nitrato de qué? Nitrato de sodio. Ese vendría siendo el nombre de esa sal. Fíjense que aquí el sodio yo debería resaltar en números romanos su número de oxidación, pero como el sodio solamente tiene uno, pues no se debe poner. ¿Listo? Voy a poner aquí otro ejemplo. Y luego ya cambiamos ese sodio y empezamos con algo más elaborado. Entonces, pero primero quiero que nombremos los más sencillitos. ¿Listo? Vamos a nombrar esta sal que está aquí. NaClO. Primer paso. Vamos a identificar la parte positiva. ¿La parte positiva cuál es? El sodio. ¿Listo? Significa que la parte negativa que es el resto. O sea, el ClO. ¿Listo? ¿Qué número de oxidación tiene el sodio aquí? El sodio trabaja con más 1. ¿Cuántos sodios hay? Solamente hay uno, ¿cierto? Quiere decir que si el sodio es más 1, todo esto negativo tiene que ser menos 1. ¿Listo? Y entonces venimos por acá. Si todo esto es menos 1, recuerden que el oxígeno trabaja con menos 2, o sea que el cloro para que la suma me dé menos 1 debe trabajar con más 1. Recuerden que para formar ácidos el cloro trabaja con más 1, más 3, más 5 y más 7. ¿Listo? Solo lo tienen que ir aprendiendo. Si trabaja con más 1 quiere decir que el ácido se debe nombrar hipo-oso. Si es con 3 el ácido se debe nombrar oso. Si es con 5 el ácido se debe nombrar ico. Y si es con 7 el ácido se debe nombrar per-ico. ¿Listo? Fíjense que aquí el cloro está trabajando con más 1. ¿Por qué con más 1? Porque más 1 menos 2 me da menos 1 que la suma o la carga que tiene ese ion, ¿cierto? O sea que si el ácido debe nombrarse hiposo, pues el anión derivado, el oso, debe cambiarse por hito, ¿sí? El hipo o el per se mantienen y eso no se cambian. O sea que esta sal que yo tengo aquí se debe llamar el hipo. ¿Qué elemento tengo? Cloro. Ya no es un ácido, sino una sal. Entonces reemplazo el oso por el hito. Sería el hipoclorito. ¿Hipoclorito de qué? Hipoclorito de sodio. ¿Un poquito mejor? Ahí vamos bien, más o menos. Listo, vamos a hacer más ejemplos. Listo, perfecto. En este punto, listo, ya voy a cambiar con otro metal, todo bien, ya es que ya voy a complicarle la vida. Voy a compartirles un segundito la presentación de que ya tienen ustedes en el aula virtual. Me tocó subirla en PDF porque le cambiaron el tamaño de subida de los archivos. Yo creo que por capacidad del Moodle y entonces si el archivo pesa más de 5 megas, no lo puedo subir, entonces me tocó convertirlo en PDF. Ay, ahora se me bloqueó esta mierda. Es que se me bloqueó aquí el Blackboard. Siempre como la hora 20 se bloquea. Yo creo que se cansa el Blackboard de mí. Así como ustedes. Es que se me bloqueó. Pucha. Listo ya. Compartir archivos. Voy a compartirles esto de aquí. Compartir ahora.
Y entonces quiero que tengan todos así como ayudita mientras tanto. Obviamente esto no lo va a uno a hacer toda la vida, pero sí sirve para darse una idea de los nombres de los diferentes aniones. Entonces sí es más fácil mientras se los van aprendiendo. Entonces, confírmenme que todos estén viendo una tabla ahí en la pantalla, por favor. Listo, perfecto. Entonces fíjense que en esa tablita es uno de muchos ejemplos. Ustedes en Google pueden encontrar tablas más completas. ¿Listo? Pueden encontrar tablas mejores que estas. Entonces fíjense que aquí hay una tablita en donde me indica, por un lado, el nombre de los diferentes cationes, o sea, lo que viene proveniente de la base, y los nombres de diferentes aniones, o sea, lo que viene del ácido. Y entonces vean aquí como ejemplo, cuando yo tengo este ácido, que es el ácido clorhídrico, ¿cierto? El HCl, recuerden que el nombre termina en hídrico porque no tiene oxígeno. Cuando yo reemplazo el hidrógeno, el hídrico va a cambiar por uro. Entonces fíjense que cuando solamente tengo un anión formado por solamente un elemento, pues ahí es donde aplicamos la regla de nomenclatura del uro, ¿cierto? Entonces si nosotros tenemos el NaCl, pues esa vaina se llama cloruro de sodio. Y fíjense que aquí tienen ustedes el nombre del anión que pertenece ahí a esa sal. Si yo tengo el cloruro siempre será Cl con una carga negativa. ¿Cómo se llama? Ion cloruro. Entonces, siempre que ustedes vean una sal y esté el Cl menos, pues eso se debe nombrar cloruro. Fíjense con el ejemplo del carbonato, si es que está, vean, nosotros hicimos con el ácido carbónico, ¿cierto? El ácido carbónico es el H2CO3. Si yo reemplazo los dos hidrógenos del ácido carbónico, me queda el CO3 con dos cargas negativas. ¿Por qué? Porque estoy reemplazando los dos hidrógenos. ¿Cómo se debe nombrar ese anión? El anión carbonato. Y entonces ustedes aquí tienen la fórmula del ion carbonato y la carga que tiene ese ion carbonato. Es como una guía, ¿listo? Es una guía. Pero ¿qué pasa si ustedes no reemplazan los dos hidrógenos, sino reemplazan solamente uno? Entonces vean que ustedes van a obtener ahora una fórmula que es HCO3. Como solamente reemplazaron un hidrógeno, pues la carga que va a tener es menos uno. ¿Y cómo se debe nombrar? Bueno, aquí está mal, aquí esto debe ir pegado y esto debe ir sin tilde. ¿Listo? Por eso digo que hay tablas mejores. Que en la nomenclatura de UPAC lo que dice nomenclatura de hidrógeno es que el hidrógeno va pegado directamente al nombre, o sea, aquí no debe ir espacio y esto no se debe tildar, porque como es ahora una sola palabra, pues ya no lleva la tilde por allá tan lejos. Entonces esto se va a llamar hidrógeno carbonato o vean que aquí está el nombre, o ustedes lo pueden nombrar bicarbonato. ¿Por qué bicarbonato? Porque el ácido en un comienzo tenía solamente dos hidrógenos. Y cuando yo reemplazo uno de esos dos, yo puedo nombrarlo como, pero eso solamente aplica si el ácido tiene dos hidrógenos. Si tiene tres, como en el caso del fosfórico, ¿cierto? Fíjense, si yo reemplazo los tres, lo que voy a obtener es el ion, véanlo aquí, el ion fosfato. ¿Sí ven? Reemplazo los tres, el ion fosfato pues va a tener carga menos 3. ¿Listo? Pero ¿qué pasa si reemplazo solamente dos? Pues lo que voy a obtener es el hidrógeno fosfato que va a tener carga menos 2, ¿cierto? Recuerden que aquí no lleva tilde y que esto va pegadito acá. No me había fijado. O si reemplazo solamente uno, pues entonces ustedes vienen aquí y lo que obtienen es el dihidrógeno fosfato, que va a tener una carga de menos uno. Así como lo dijimos ahorita, si reemplazo 3, 2 y uno, la carga del anión pues va a depender de cuántos hidrógenos yo esté reemplazando. Fíjense que en el caso del hidrógeno fosfato, ya no se utiliza la nomenclatura bifosfato. ¿Por qué no se utiliza el bifosfato? Porque mi ácido tiene tres hidrógenos. Recuerden que el bi solamente aplica cuando tengo dos. Otro ejemplo, vean, yo puedo tener el ácido sulfúrico. Si yo reemplazo los dos hidrógenos del ácido sulfúrico, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener
ion sulfato. ¿Con cuántas cargas negativas? Con 2 cargas negativas, ¿cierto? Porque estoy reemplazando 2. Pero si solamente reemplazo uno, lo que voy a obtener es el hidrosulfato, que es el que está por aquí, que solamente tiene un hidrógeno, pero ahora su carga es -1. Vean que se llama hidrógeno sulfato, recuerden, sin tilde aquí y esto va pegado, entonces aquí el espacio no va. Hidrógeno sulfato o se puede llamar bisulfato. ¿Por qué se puede llamar bisulfato? Porque el ácido tiene 2 hidrógenos. ¿Listo? Cuando tiene 3, cuando tiene 4, ya no aplica. ¿Listo? Entonces, ¿qué les voy a pedir a ustedes? Por favor, que obtengan ustedes de qué forma lo ponen en el quiz utilizando la nomenclatura de hidrógeno. O sea, hidrógeno sulfato, hidrógeno fosfato, hidrógeno carbonato. ¿Listo? Porque es la nomenclatura recomendada. Si ustedes lo ponen de otra manera, de todas maneras yo puse la otra opción en el quiz como otra opción de respuesta. Pero lo ideal es que ustedes utilicen la nomenclatura recomendada, que en este caso será la nomenclatura de hidrógeno. ¿Listo? Y entonces, voy de nuevo aquí a la pizarra. ¿Cuál es la tarea para ustedes para que se ayuden en el quiz? Que ustedes obtengan de la red una tabla más completa de los diferentes iones. Y entonces sí que les voy a pedir que se aprendan los iones comunes. ¿Cuáles son los iones comunes? Este de aquí, que estoy dibujando acá, se llama el ion hidronio. Recuerden que otra manera de representarlo, que es la característica de los ácidos, es el H3 o más. Ese se va a llamar el ion hidronio. Que si ustedes ven el OH, ese se va a llamar el ion hidroxilo. ¿Listo? Siempre con una carga negativa. ¿Y cuáles otros iones comunes creo que se deben aprender sí o sí, porque los van a ver siempre? El NO3 con una carga negativa que se llama el ion nitrato. ¿Listo? Por favor, apréndanselo. Mientras se los aprenden, por eso les recomiendo que obtengan ustedes de la red una tabla de iones, que tengan los nombres de los diferentes iones, ¿vale? Mientras tanto, para que se los vayan aprendiendo. Ion nitrato. Otro que quiero que se aprendan sí o sí es el CO3, que tiene 2 cargas negativas, que se llama el ion carbonato. ¿Listo? Se lo tienen que aprender porque lo van a ver siempre. Otro que van a ver siempre es el PO4 con 3 cargas negativas que se llama el ion fosfato. Entonces recuerden que lo de las cargas es importante aquí, ¿vale? Y otro que quiero que se aprendan es el SO4 con 2 cargas negativas que se llama el ion sulfato. Entonces, con que se aprendan, me falta uno que es común, que es el otro que yo les dije, que es el NH4 con una carga positiva, que se llama el ion amonio. Con que se aprendan por lo menos el nombre de estos 7 por ahora, iones comunes, los van a ver siempre. Eso les va a facilitar a ustedes dar el nombre de los compuestos. Obviamente hay que aprenderse el nombre y la fórmula y lo más importante, la carga que tiene cada ion. Nitrato es -2, carbonato y sulfato son -2, fosfato -3 y un amonio +1. El ion cianuro, si quieren, se lo pueden ir aprendiendo, pero no es tan común e indispensable. Esto sí, porque ustedes los van a encontrar en muchos compuestos, ¿vale? Este de aquí, ¿quién me puso por allá el nombre de Fercho? Fercho, sí, el ion cianuro. El CN con una carga negativa, para que se lo vayan aprendiendo si quieren, se llama el ion cianuro. No, que se aprendan estos que están aquí, porque después te los tienes que aprender todos. Por lo menos esos que tengan ahí. Es que ya voy, es que estoy haciendo la introducción, voy a hacer más ejemplos de nombres de sales, ¿listo? Entonces vamos a empezar con otra sal. Eh, a ver, una sencillita primero. ¿Cómo se llamaría esta sal que yo tengo aquí, ahí, escrita? ¿Cómo se llamaría esa sal? Entonces, primero,
Ya que no, nadie está motivado en el chat, lo voy a hacer yo. Entonces, vean, una manera de hacer el nombre de estos compuestos es la siguiente. No quiere decir que sea la única, pero es una manera. Ustedes con la tablita de iones podrían identificar cuál es este anión y por ende ya sabrían el nombre del anión. ¿Listo? Pero digamos que ustedes no lo saben. Entonces, una de las reglitas que uno puede aplicar es la reglita del aspa. Esa que Santiago dijo la vez pasada que no sirve siempre. Vamos a ver si no nos sirve siempre. Por lo menos aquí en este ejemplo nos puede servir. Y es lo siguiente. Fíjense que aquí el aluminio está dos veces y que aquí el SO4 está tres veces. ¿Vale? Entonces, ¿qué podemos hacer? Cruzar los números. ¿Y cómo cruzamos los números? Es decir, vamos a separar la parte positiva de la molécula, que siempre será el metal o el ion amonio, que vendría siendo el aluminio, ¿cierto? Esa es mi parte positiva y mi parte negativa pues será el resto. Si nosotros separamos el nombre de esto de aquí, este 3 que está aquí corresponde a qué? A la carga que tiene mi cation en esa molécula. O sea, voy a cruzarlo. O sea que el aluminio vendría siendo aluminio más 3 y el SO4 todo como una sola unidad, por eso está aquí encerrado entre paréntesis, una sola unidad, pues este 2 que está aquí corresponderá a la carga que tiene ese SO4. O sea que es menos 2. Y lo que debemos hacer es después verificar que las cargas que están ahí sean las adecuadas. Es decir, deben tener la tabla periódica a la mano. El aluminio puede ser más 3. Si ustedes miran la tabla periódica, el aluminio sí puede ser más 3. ¿Vale? O sea que la carga del cation estaría bien. ¿El SO4 puede ser menos 2? Si nosotros verificamos aquí el oxígeno es menos 2, para que la suma me dé menos 2, el azufre tiene que ser más 6. ¿El azufre puede ser más 6? Sí. Entonces, ¿qué significa? Que la carga de este anión es posible, o sea, puede ser. Y entonces lo único que hacen es después darle el nombre al anión y luego al cation. Y entonces si ya verificamos que el azufre sí puede trabajar con más 6 en este compuesto, significa que si el azufre puede ser 2, 4 y 6, estoy trabajando con el mayor de 3. O sea que el nombre debería terminar en ico, pero como es el anión, pues debe terminar en ato, ¿cierto? Entonces esta vaina sería el sulfato. ¿Sulfato de qué? Sulfato de aluminio. Pero como el aluminio solamente tiene un número de oxidación, pues no se le debe poner nada en números romanos. O sea que el nombre de la sal sería simplemente sulfato de aluminio. ¿Listo? Ese sería un ejemplo. Recuerden que este les va a quedar el video de todas maneras para que lo repasen después. Voy a poner otro ejemplo aquí. Voy a poner, por ejemplo, este. 3. ¿Cómo debería nombrar yo esta sal que tengo aquí? Esta sal primero voy a identificar la parte positiva. ¿Cuál es la parte positiva? El hierro. ¿Cuál es la parte negativa? Todo lo demás de la molécula, o sea, esto. ¿Listo? Siempre la parte negativa será el resto que quede. Por eso siempre identifico primero la parte positiva. Y luego puedo aplicar esa regla del aspa. Es decir, vean, aquí tengo un 3, significa que este 3 vendría siendo el número de oxidación del hierro. O sea que el hierro, en nuestro caso, sería hierro más 3. ¿Listo? Y aquí el hierro, ¿cuántas veces está? Solamente una vez. Significa, ¿por qué una vez? Porque no hay ningún número, ¿cierto? O sea que este 1 vendría siendo la carga de todo esto que está encerrado en paréntesis. O sea que el NO2 completo debe tener carga menos 1. ¿Listo? Y entonces, ¿qué es lo que hacemos después? Verificamos que las cargas que están ahí sean posibles. Entonces, en este caso el hierro puede ser más 3, claro que sí. ¿Listo? Claro que sí.
Y ahora vamos a verificar que el NO2 pueda ser -1. ¿Podría ser -1? Miremos. El oxígeno es -2, -2 por 2, -4. Para que me dé -1, pues el nitrógeno tiene que ser +3. ¿El nitrógeno puede ser +3? Claro que sí. El nitrógeno puede ser 1, puede ser 3 o puede ser 5, ¿cierto? O sea, puede ser 3, claro. O sea que la carga de este ion está bien, ¿cierto? Y entonces, como está trabajando con 3, o sea, el segundo entre 3, el nombre del ácido debe terminar en oso. Por ende, el nombre del anión debe terminar en ito. O sea que esta vaina se llamaría nitrito, ¿cierto? Nitrito porque está trabajando con +3. ¿Nitrito de quién? De hierro. ¿De cuál hierro? En el caso del hierro, pues él tiene varios números de oxidación. Entonces aquí en este caso debo ponerle el número 3 en números romanos. Nitrito de hierro 3. ¿Un poquito mejor? ¿Vamos bien? ¿Un poquito mejor? Voy a poner más ejemplos, obviamente. Pero hasta ahí vamos bien, más o menos. Listo, listo. Excelente. Voy a poner aquí otro. Vean que los voy complicando. Los voy complicando. Ahora uno bien perro. Bueno, ahí vamos. Vamos subiendo el level. ¿Listo? Entonces, primero, vamos a identificar la parte positiva de la molécula. Recuerden que la parte positiva siempre será un metal o el ion amonio. Entonces, en nuestro caso, fíjense que la parte positiva es nuestro ion amonio, que es uno de los que se tienen que aprender. El ion amonio NH4 siempre tiene una carga positiva. ¿Listo? Siempre. El amoníaco es el NH3. Entonces, estos los tienen que aprender y los deben saber diferenciar. ¿Listo? Amonio con 4 y un amonio con 3 sería amoníaco. ¿Vale? Entonces mi parte positiva será el ion amonio, que está por acá, ¿cierto? Y la parte negativa pues será el resto, o sea, esto que está por aquí, ¿listo? Y entonces vamos a aplicar la reglita del aspa como para que no perdamos la costumbre. Fíjense que el ion amonio está encerrado entre paréntesis, que lo consideramos como si fuera una entidad él solito, o sea, él no se va a separar. El NH4 se mantiene y está dos veces. ¿Qué significa? Que este 2 vendría siendo la carga de todo esto que está aquí, que vendría siendo la parte negativa. O sea que el Cr2O7 como un todo debe tener carga -2. Y fíjense que el Cr2O7, que es toda mi parte negativa, no está encerrada entre paréntesis ni nada de eso. ¿Qué significa? Que todo esto como una sola unidad negativa está una sola vez. Si ese Cr2O7 hubiera estado encerrado entre paréntesis y hubiera tenido un número por aquí, significa que ese Cr2O7 está 3 veces en la fórmula química. Aquí solamente está una vez, ¿vale? O sea que este 1 debería corresponder a la carga que tiene el NH4, ¿cierto? Entonces venimos por aquí, el NH4 debería ser +1. Por favor, no confundan con este 7 y con este 2 el número de la carga. Para identificarlo, esto debe estar encerrado entre paréntesis. Si no está encerrado entre paréntesis, significa que está una vez. Si sí lo está, pues dependerá del número de veces que me indique aquí el paréntesis. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Ahorita voy a hacer un ejemplo con eso. Entonces, segundo, ya los separamos e identificamos cargas. Lo que debemos verificar es que esas cargas pueden ser. Entonces, miren, el NH4 puede tener carga +1, vean, obviamente sí. O sea que esta carga de este ion estaría bien. Entonces, ahora, el Cr2O7 podrá tener carga -2. Vamos a verificarlo. El oxígeno sería -2, -2 por 7 me da -14. Para que la suma me dé -2, pues la parte positiva tendrá que ser +12 repartido en cuántos átomos, entre 2, o sea que cada cromo tendría que ser +6. ¿El cromo puede ser +6? Sí, puede ser 2, 3 y 6. O sea que el cromo sí puede ser 6, o sea que este
esta carga de este ion también estaría bien. Recuerden que el cromo forma dos ácidos que también les pedí que se aprendieran. El ácido crómico y el ácido dicrómico. Fíjense que en este caso, ¿cuántos cromos hay aquí? Hay dos. Significa que viene del ácido dicrómico. O sea, que si yo tengo dicrómico, pues el hito debe cambiar por ¿qué? Por ato. O sea que este anión se llamaría dicromato. ¿Dicromato de qué? Dicromato de la parte positiva. O sea, la parte positiva es amonio. Entonces sería dicromato de amonio. Ese sería el nombre que tendría nuestra sal. Dicromato de amonio. ¿Listo? Voy a poner otro ejemplo. Bueno, voy a poner otro ejemplo porque todos los ejemplos ¿cómo? No con el mismo. ¿No es con el mismo? ¿Con el mismo? O sea, ¿con el mismo hago un ejemplo? No te entendí. O con otro. Ah, con el mismo. ¿Con el mismo amonio o con el mismo dicromato? Bueno, voy a poner con otro. Voy a poner con otro porque en esencia todo lo mismo. Y es que ya lo borré. Voy a poner otra, pero con el mismo anión. Voy a poner por aquí Ni2 y por acá voy a poner Cr2O7. Y voy a poner por aquí 3. ¿Cómo se nombraría esta sal? Primero que todo, voy a identificar la parte positiva que sería el metal o el ion amonio. Entonces, en el caso anterior teníamos el ion amonio, NH4. Siempre que vean el NH4 significa que esa es la parte positiva porque es el ion amonio. ¿Listo? El níquel sería mi parte positiva, el resto de la molécula sería mi parte negativa. ¿Listo? Entonces, voy a aplicar la reglita del aspa. Tengo níquel, ¿cierto? Y tengo Cr2O7. Y vamos a cruzar los números. Vean que el níquel está dos veces. Significa que este 2 debería corresponder a la carga de este anión. ¿Listo? Entonces sería -2. Y aquí tengo un 3, que significa que este 3 debería corresponder a la carga que tiene el níquel. Los estoy cruzando. ¿Listo? Y luego, ¿qué es lo que hago? Verifico que cada una de estas cargas se pueda cumplir. Entonces, en el caso del níquel más 3, el níquel puede ser más 2 y más 3. O sea que puede ser más 3, claro que sí. O sea que esta carga sería la correcta. Y ahora, el oxígeno sería el oxígeno. Este ion sería -2. Puede ser -2 y entonces aquí, Sara, párame bolas el ejemplo. Para que sea -2, pues sabemos que el oxígeno es -2, ¿cierto? ¿Cuántos oxígenos hay? 7. O sea que -2 por 7 me da -14. Para que la suma me dé -2, que es la carga que tiene este anión que yo tengo aquí, pues toda la parte positiva de este anión tendría que darme +12, que es la que corresponde a quién? Al cromo, ¿cierto? Pero es un +12 que está repartido entre ¿cuántos átomos? Entre 2. O sea que cada cromo debe ser +6, ¿cierto? Entonces de esta manera tú miras, 6 por 2 me da 12, -2 por 7 me da -14 y +12 menos 14 me da -2, que es la carga que tiene el anión. El níquel no va entre paréntesis, mujer, porque solamente es níquel, ¿sí? Si fuera níquel y otra cosa, otro elemento sí debe ir entre paréntesis. Cuando yo tengo los elementos solitos, esos no van entre paréntesis, porque ya se sabe que el níquel va solo. Entonces es níquel dos veces y ya. ¿Listo? Entonces aquí el cromo puede ser +6, claro que sí, puede ser +6. Por ende, esta carga puede ser. ¿Listo? Y entonces, ¿cómo daría yo el nombre de este anión? Recuerden que el ácido, que el cromo puede formar dos ácidos, que yo les pedí que se aprendiera en la clase pasada. El ácido crómico y el ácido dicrómico. Igual, si ustedes buscan la tablita de iones, la que les acabo de mostrar, ahí están estos aniones para que los se puedan identificar. Tengo este ácido crómico y el ácido dicrómico. Fíjense que este
H2O7 es derivado de ¿cuál ácido? De este que está aquí, ¿cierto? Si este es el ácido dicrómico, quiere decir que el anión que se deriva de ese ácido que se tienen que aprender se debe llamar dicromato. Cambio el ico por el ato. ¿Dicromato de quién? Pues entonces ahora vengo y miro acá y es dicromato de níquel, ¿cierto? Dicromato de níquel. Pero como el níquel tiene varios números de oxidación, pues debo indicar de qué níquel estoy hablando. Entonces sería dicromato de níquel 3. ¿Listo? Vean, primero nombro el anión y luego nombro el catión. Y debo identificar con qué número de oxidación está trabajando para saber si el ácido del que venía terminaba en oso o terminaba en ico para poderlo cambiar, ya sea en nito o cambiarlo en ato. ¿Sí? Esa es la diferencia. Voy a poner aquí otro ejemplito. Y Juan Pablo decía que quería uno bien perro, ¿no? Entonces, Rosso, muy bien. Tienes bien el nombre. Soar, Santiago, muy bien. Está bien el nombre, perfecto. Vamos a empezar a complicar todo porque eso tan fácil ahí, no. Entonces hay que ponerlos a sufrir. Voy a ponerlos a sufrir. Vamos a ponerlo así. Ponerlos a sufrir, hijo de madre. ¿Cómo se llamaría esa sal que está ahí? 5 segundos para que escriban cosas. Háganle a ver. ¿Cómo se llamaría eso? ¿Que nadie? ¿Les dio miedo o qué? ¿Alguno? Sin poner ahí en Google nada. ¿Nadie? Vean, si ven que sí, van volando. Perfecto. Entonces vean, vanadio, este 5 lo cruzamos allá, o sea que el vanadio sería más 5, muy bien. Y el HPO4, que sería todo el anión, ¿cierto? Fíjense que está encerrado entre paréntesis, quiere decir que todo el anión es una entidad sola, no la voy a desarmar, es una sola entidad. Este 2 debería ir allá y este sería la carga, -2. Lo que debemos hacer es verificar que se puedan dar estas cargas. El vanadio puede ser más 5, ¿sí? El HPO4 puede ser -2, vamos a verificar, el oxígeno es -2, el hidrógeno es +1, para que sea -2 el fósforo tendría que ser +5. ¿El fósforo puede ser +5? Claro que sí. ¿Qué significa? Que esta carga debería estar bien. Las cargas están bien. Cuando trabaja con el fósforo con +5, recuerden que viene el ácido fosfórico, porque el fósforo trabaja con +3 y con +5. En este caso, el ácido debe terminar en ico, por ende, la sal derivada debe terminar en ato, ¿cierto? Y entonces, pero todavía le queda un hidrógeno. Entonces, vamos a usar la nomenclatura de hidrógeno. Sería hidrógeno, ¿hidrógeno qué? Hidrógeno fosfato, ¿de quién? Ahora indico el nombre del metal, de vanadio. Pero el vanadio también tiene varios números de oxidación. O sea que en este caso sería vanadio 5, ¿cierto? Hidrógeno fosfato. Entonces, por favor, Vanessa, eso va pegadito. No, das el nombre hidrógeno fosfato pegado. Karen, lo mismo. Hidrógeno fosfato de vanadio pegado. Santiago, fosfato ácido de vanadio 5 trihidratado. Eso está perfecto. Santiago. Entonces vean, todos los que escribieron ahí tienen el nombre bien, solamente que tienen que ponerlo pegadito. Hidrógeno fosfato, ¿vale? Pero entonces fíjense que aquí en la estructura yo les puse aquí un puntico y puse H2O.
Entonces el problema con las sales es que a veces pueden existir sales que son anhidras y sales que son hidratadas. ¿Qué es una sal anhidra? Es una sal que no tiene moléculas de agua, no tiene. ¿Qué es una sal hidratada? Que sí tiene moléculas de agua. Y entonces, ¿cómo debo nombrar yo eso? Vean que esto es supremamente fácil, no vayan a estar. Lo único que debo nombrar es que si yo tengo una sal hidratada, como este caso, lo único que debo indicar es cuántas moléculas de agua hay en esa sal. Y entonces, ¿cuántas hay? Hay tres. Quiere decir que el prefijo que me indica cantidad sería tri. Y para indicar que son moléculas de agua, lo único que voy a decir es que es trihidratada. O sea que realmente el nombre de esta sal sería el hidrógeno fosfato que de vanadio trihidratada. ¿Listo? ¿Por qué? Porque tiene tres moléculas de agua. Si tuviera dos, sería dihidratada. Si tuviera cinco, sería pentahidratada. Si tuviera 10, sería decahidratada. Si tuviera 8, sería octahidratada. Eso es lo único que va a cambiar en el nombre y es lo que debemos poner de manera adicional. ¿Por qué? Porque algunas sales pueden existir como sales hidratadas, o sea, que tienen moléculas de agua. Voy a poner aquí otro ejemplo. No, con este no. Vamos a ponerlo con cobre. Vamos a nombrar este compuesto entre todos. Entonces ayúdenme. ¿Cómo se llamaría ese compuesto? ¿Cómo se llamaría ese? A ver, los leo. Bueno, a Santiago le gusta la nomenclatura tradicional en todo. Pero estaría bien. Aunque cúprico llevaría tilde, pero estaría bien, sí. Y si fueran en stock, Santiago, ¿cómo se llamaría? Carbonato de cobre 3, pentahidratado. Juan Pablo, incorrecto. Ay, empezó Cristo a padecer. Carbonato de cobre 2, pentahidratado. Carbonato cúprico 3. No, Mariana, lo tendrías mal. Porque está mezclando la stock y el cúprico. Entonces, cúprico es del tradicional, ¿no? Entonces están mezclando dos sistemas de nomenclatura ahí. Carbonato de cobre 2 pentahidratado, muy bien. Santiago, carbonato de cobre 2 pentahidratado, bien. Dana, perfecto. Entonces, vean, ¿cómo lo pueden hacer? Primero, esta agua que está aquí la nombramos de últimas, o sea, realmente no se compliquen la vida, lo nombramos al final, entonces realmente no es tan importante. Entonces venimos aquí. Vamos a separar la parte positiva, que siempre será mi metal, el ion amonio, ¿no? Entonces tengo cobre. La parte negativa, ¿cuál será? El CO3 completo. Entonces, Juan Pablo, vea, para que no la embarre, vean que el CO3, que es toda la parte negativa, el 3 solamente corresponde a quién? Al oxígeno. No me está diciendo que el CO está tres veces, solamente es del oxígeno. Si estuviera de esta manera, Juan Pablo, CO3, y abajo tuviera un 3 aquí, este 3 sí me está diciendo que todo lo que está dentro del paréntesis está tres veces. Pero aquí lo que me está diciendo es que realmente el CO3 está una sola vez, ¿sí? Está una sola vez, ¿vale? ¿Por qué? Porque este 3 solamente corresponde al oxígeno. Entonces Santiago ya dijo, no sirve. Por eso él se confundió. Listo, perfecto. Por eso puse yo este ejemplo. Entonces, el CO3 está una sola vez. ¿Cómo sé que está una sola vez? Porque no hay paréntesis. Si está más de una vez, debe estar sí o sí encerrado entre paréntesis. Esa es la diferencia.
Entonces el CO3 está una sola vez aquí. Significa que el 1 corresponde ¿a qué? A la carga que tiene el cobre. ¿Listo? Y aquí el cobre está también una sola vez, porque no hay ningún número aquí. O sea que el CO3 debería tener carga -1. Y entonces aquí es donde quiero que me paren hartas bolas. Vamos a verificar, porque siempre debemos hacer esto, verificar que las cargas puedan ser posibles. Entonces en el caso del cobre, ¿el cobre puede ser +1? Claro que sí. El cobre puede ser +1 y puede ser +2. ¿Listo? Y ahora vamos a verificar el anión. El anión puede ser -1. Revisemos. El oxígeno es -2. ¿Listo? -2 por 3 me da -6. ¿Vale? Para que sea -1 la carga que tiene este ion, ¿cuánto tendría que ser el carbono? Tendría que ser +5. Entonces, ¿qué decimos? Huepucha, el carbono solamente puede tener hasta número de oxidación +4, o sea que esta carga de este anión no me sirve. Entonces ahí como diría Santiago, vea que la reglita del aspa no nos sirve, pues podemos hacer que sí nos sirva. Por ahora, el cobre puede ser +1, claro, pero el CO3 no puede ser -1. Entonces uno le puede hacer una pequeña trampita a esto para verificar que sí se puede aplicar la regla del aspa. Y entonces en este caso, cuando no se cumple la regla del aspa porque las cargas aquí no pueden ser las adecuadas, uno empieza primero a multiplicar por 2. ¿Qué significa? Que yo voy a coger estos mismos iones que yo tengo aquí y los multiplico por 2. O sea, aquí tenía cobre +1, pero si yo lo multiplico por 2, ¿ahora qué voy a obtener? Cobre +2. ¿Listo? Y ahora voy a tener CO3 -1. Pero si yo lo multiplico por 2, será -2. Y lo que hago es verificar que si de esta manera se cumplen o no se cumplen. Y entonces yo miro, ¿el cobre puede ser +2? Claro que sí. El CO3 puede ser -2, vamos a verificar. El oxígeno es -2, él está 3 veces, o sea que -2 por 3 me da -6. Para que la suma me dé -2, el carbono tiene que ser +4. ¿El carbono puede ser +4? Claro que sí, o sea que esta unión sí puede existir. Entonces fíjense que aunque la regla del aspa no funcione siempre, puedo hacer yo multiplicar por 2 y verificar las cargas. Si no, multiplico por 3, verifico las cargas. Si no, por 4, si no, por 5. Y voy revisando, ¿sí? Porque si ustedes se acuerdan, cuando nosotros formamos los ácidos, en algunos casos nosotros simplificamos. O sea que aquí nuestra fórmula también está simplificada. Y entonces lo que vamos a hacer ahora es, ya identifiqué que el carbono es +4, vean que sí es posible. ¿Con qué números de oxidación puede trabajar el carbono? Solamente con +4. Quiere decir que el ácido se debe nombrar ico. O sea que la sal derivada debe llamarse ato. O sea que esto se llamaría carbonato. ¿Listo? Carbonato. ¿Carbonato de qué? De cobre. ¿Pero de cuál cobre? Del que tiene número de oxidación +2. O sea, carbonato de cobre 2. Y luego nombramos esta parte que nos queda aquí. Entonces, carbonato de cobre 2. Hay 5 moléculas de agua. Entonces, el que me indica cantidad es penta, ¿cierto? De que tengo 5. Entonces sería carbonato de cobre pentahidratado. ¿Listo? Carbonato de cobre pentahidratado. ¿Listo? Ese sería el nombre de esa sal. Pero fíjense que nosotros podemos intentar que siempre la regla del aspa nos funcione. ¿Listo? ¿Cómo podemos hacerlo? Pues si es necesario multiplicando por 2, por 3 o etcétera. Hasta que las cargas que me dan cada uno de los iones puedan ser posibles según la tabla periódica. Voy a poner otro ejemplo en donde no aplique tampoco eso de ahí. Tururú, tu. Listo.
Vamos a suponer que todo esto que me estoy inventando existe, ¿no? No estoy seguro si estas sales existen, pero nos sirve para darles el nombre, por lo menos. ¿Listo? Entonces, Juan Pablo, vea, el problema. Este 3 solamente corresponde ¿a quién? Al oxígeno. ¿Listo? Quiere decir que si yo separo esto en su parte positiva, que es el níquel, y en la parte negativa, que vendría siendo el resto que está aquí, ¿cierto? Significa que el 3 solamente corresponde al oxígeno y que todo esto está una sola vez. ¿Por qué? Porque no está dentro de un paréntesis, ¿vale? Y aquí el níquel está una vez también. Entonces lo que hacemos es níquel, mi parte positiva, mi parte negativa del PO3. ¿Listo? Cruzamos los números. Aquí hay un 1, significa que el níquel debería ser más 1. Aquí hay un 1 también, o sea que todo el PO3 debería ser menos 1. Y entonces empezamos a verificar. El níquel puede ser más 1. El níquel solamente trabaja con más 2 y con más 3. O sea que puede ser más 1. No. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estas que están aquí no me sirven. Entonces, ¿qué hago? Multiplico todo por 2. ¿Listo? Si yo multiplico todo por 2, ¿qué voy a obtener? Que ahora el níquel será más 2 y que el PO3 será menos 2. Y verifico. ¿El níquel puede ser más 2? Claro que sí. ¿El PO3 puede ser menos 2? Vamos a verificar. El oxígeno es menos 2, ¿cierto? Menos 2 por 3 menos 6. El fósforo tendría que ser más 4. ¿El fósforo puede ser más 4? Claro que no. El fósforo solamente puede ser más 3 y puede ser más 5. Aquí nos da que debe ser más 4. ¿Qué significa? Que estas cargas tampoco nos sirven. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues multiplicamos por 3 hasta verificar. Y entonces vamos a mirar. El níquel puede trabajar con, vamos a multiplicar por 3, ¿no? Entonces lo que era 1 ahora se va a convertir en más 3 y ahora el PO3 también va a ser menos 3. ¿Listo? Menos 3. Y entonces verifico. ¿El níquel puede ser más 3? Claro que sí, corresponde a uno de los números de oxidación. ¿El PO3 puede ser menos 3? Vamos a verificar. El PO es menos 2 por 3 me da menos 6. Para que esta suma me dé menos 3, pues el fósforo tendrá que ser más 3. ¿El fósforo puede ser más 3? Claro que sí. ¿Qué significa? Que estas cargas sí son las adecuadas. Y entonces, ya vimos que el fósforo trabaja con 3. O sea que si trabaja con 3, el ácido debería terminar en oso, pero como es la sal, debe terminar en hito. ¿Listo? Entonces, ¿qué significa? Que nuestro nombre de nuestra sal sería el fósforo trabaja con más 3, o sea que sería el fosfito. ¿Fosfito de qué? ¿De qué elemento? De níquel. ¿Listo? ¿De cuál níquel? Del níquel que trabaja con número de oxidación más 3. ¿Listo? Y nos faltaría esta parte. Fosfito de níquel dihidratado. ¿Listo? Entonces, fosfato de níquel 3 dihidratado. Santiago, muy bien. Dana, muy bien. Soar, perfecto. Daniela, perfecto. Porque a Dana ya le cambié este delito. Perfecto. Rosso, perfecto. Entonces, vean, fosfito de níquel 3. Entonces, siempre podemos aplicar esa reglita del ASPA y luego ir verificando si los números de oxidación son correctos o no. Eso es lo que ustedes podrían hacer al principio, ¿vale? Pero mientras se aprenden todo este carretazo, por eso les indicaba que es adecuado que ustedes primero consigan una tabla de iones, porque ya conociendo la tabla de iones, pues ustedes ya pueden identificar cuáles son las cargas que funcionan y por ende pueden nombrar más fácilmente a los diferentes compuestos, ¿sí? Porque fíjense que ahorita hicimos un ejemplo con el nitrato. Vean, el nitrato siempre será menos 1. El dicromato, vean, el dicromato que usamos hace un rato, vean, el dicromato siempre será menos 2. ¿Sí ven? El fosfato siempre será menos 3. El carbonato siempre será menos 2. Sulfato siempre menos 2. Y entonces vean que con esta tablita y con otra que encuentren en la red un poco más completa, ya pueden identificar los aniones. Y entonces ya cuando ustedes tengan la sal, identifiquen la parte positiva y la negativa, pues ya la negativa ya sabrán cómo se debe nombrar. ¿Por qué? Porque ya tienen la tabla de iones. Entonces así es mucho más fácil.
Lo que les demostré ahorita con la pizarra fue maneras de hacerlo si ustedes no conocen los nombres de los iones desde el comienzo. Entonces, ahí en el aula hay un taller con diferentes compuestos químicos para que los puedan nombrar. En el aula virtual también hay un archivo en PDF. Sobre todo les recomiendo el que dice nomenclatura 2, porque ahí hay muchos ejemplos para que ustedes puedan nombrar las diferentes sales y los ácidos y demás. ¿Listo? Hay muchos ejemplos. Este videito ahorita más tarde se les habilita mientras carga. Ahí en el Blackboard queda guardado el video de la clase. Y entonces les recomiendo mucho que lean y que estudien. ¿Listo? Ya se nos acabó el tiempo. ¿Algún lugar donde buscar la tabla? Realmente no tengo ninguno, pero pongan ahí en Google nombres de iones comunes o tabla de iones o lo que sea para que tengan los nombres de los diferentes iones. ¿Listo? Entonces, por ahora, creo que con esta nomenclatura no lo vamos a explotar más. De pronto el viernes puedo poner un poco más de ejemplos, pero ahí en las lecturas hay bastantes ejemplos para que se puedan guiar. Les recuerdo que queda el video de esta clase, entonces si quieren volver a ver los ejemplos, los pueden volver a ver. ¿Listo? Recuerden que el quiz es hoy a las 8 y ya. Y nos vemos el viernes. ¿Listo? Entonces mucho juicio. Practiquen, solamente con la práctica lo pueden lograr. Ahí en el aula virtual también les dejé una página virtual para que puedan entrenarse en nomenclatura. ¿Listo? Vicky, pregunta. Señora. Listo, chicuelo, nos vemos. Que descansen, vayan y desayunen si no han desayunado. Que les vaya muy bien y cuídense. Solamente uno, Vicky, solamente es uno. Solamente un quiz de nomenclatura, nada más. Créanme que esta vaina no es tan difícil. Solamente de práctica, pero la tablita de iones les va a servir mucho para irse aprendiendo los diferentes nombres. ¿Listo? Nos vemos, ¿no? Gracias a ustedes por asistir. Perdón lo poquito. ¿Alguna otra pregunta antes de irnos?